Hola dibujante, en este vídeo te voy a enseñar cómo representar un punto en perspectiva cónica oblicua. Esto que tenemos aquí ya lo hemos hecho antes en otro vídeo, con lo cual lo único que vamos a hacer es cómo averiguar un punto que tendría estas características. Se va a encontrar a 6 centímetros de altura sobre el suelo, va a tener una anchura de 7 centímetros, es decir, las anchuras las medimos por aquí, y una profundidad de 4 centímetros. La profundidad la vamos a medir hacia la izquierda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujar las líneas que unen lo que serían los pies del observador, el punto P', con los puntos de fuga. Porque sobre estas líneas, y solo sobre estas líneas, es muy importante que lo entiendas, solo sobre estas líneas podemos tomar medidas. No podemos tomar medidas en ningún otro punto. No podemos medir en ningún hueco por aquí en medio. Solo podemos medir sobre estas dos líneas. Muy, muy importante. Entonces, vamos a ir poco a poco. Vamos a calcular desde abajo a arriba. ¿Dónde estaría la profundidad? La profundidad sabemos que la tenemos a 4 centímetros. Como las profundidades hemos dicho que las vamos a medir hacia la izquierda, nosotros tenemos que medir siempre, esto también es muy importante, siempre que tomamos una medida, la tomamos en verdadera magnitud sobre el plano del cuadro, es decir, sobre la línea de tierra o sobre la vertical que une P con P', en ningún otro sitio. No podemos tomar ninguna medida ni en una perpendicular que nazca por aquí, ni en una horizontal que tengamos por aquí, en ningún otro lado, solo en la línea de tierra y en la línea que une P con P'. Entonces, si tenemos una profundidad de 4, desde P' hacia la izquierda, nosotros medimos esos 4 centímetros. Lo voy a marcar aquí. Ese punto tiene 4 centímetros. Ahora, ese punto yo lo tengo que unir con el punto de distancia que le corresponde. Acuérdate, no es como en perspectiva cónica frontal que podríamos unirlo con cualquiera. No, en este caso solo podemos unirlo con el que le corresponde, y el punto de distancia que corresponde a un punto de fuga siempre va a ser el opuesto, el que tiene en su sitio no, al otro. ¿De acuerdo? Entonces, este punto que tenemos aquí, voy a llamarlo A, ese punto que tenemos aquí, a ver un segundo, que le ponga el nombre bien, ese punto que tenemos aquí tiene 4 centímetros en representación de profundidad. Si nosotros dibujáramos la línea que une A con P', esa línea son 4 centímetros vistos en perspectiva. Ya tenemos uno. Te recomiendo de todas formas, hacer un pequeño inciso cuando dibujes, que no dibujes toda esta línea entera, porque no es necesario. Y además lo único que puedes conseguir si tienes muchas medidas es al final acabar liándote. Es preferible que tú sitúes la recta y marques solo hasta este punto. Déjate solo estas líneas, porque esto luego lo único que consigues va a ser liarte. Vamos a seguir trabajando. El siguiente punto que vamos a hallar va a ser la anchura. La anchura hemos dicho que la vamos a medir hacia la derecha. Entonces, desde el punto P', yo mido esa anchura de 7 centímetros. Este punto de aquí está a 7 centímetros del punto P'. Recuerda, siempre en verdadera magnitud sobre la línea de tierra. Ahora, ese punto, como te decía antes, lo tienes que unir con el punto de distancia que le corresponde. Este no. ¿De acuerdo? Siempre vamos al que está en el lado opuesto. Por eso también a mí me gusta ponerles el nombre, aunque el punto de distancia quede en el lado que no es, el punto de distancia del lado derecho corresponde con el punto de fuga del lado derecho y el punto de distancia del lado izquierdo corresponde con el punto del lado izquierdo. Es para no liar. Yo creo que es más sencillo así. Entonces, el punto que nos interesa es este punto de aquí. Vamos a llamarlo B. Y como te decía antes, no dibujes la línea entera porque te liarás. Marca solo ese trocito de línea para indicar dónde estás cortando y ya está. Y no, como no podemos medir nosotros en ningún otro lado nada más que en estas líneas, para hallar el punto que tiene una anchura de 7 y una profundidad de 4, lo que tenemos que hacer es fugar. Si nosotros fugamos la línea que va desde B hasta el punto de fuga del lado izquierdo y la línea que va desde A al punto de fuga del lado derecho, este punto donde se cruzan, es el punto AB, tiene las características de ambos. Es decir, tiene una profundidad de 4 centímetros y una anchura de 7 centímetros.
Y ahora ya solo nos faltaría averiguar lo que sería la altura de ese punto. Sabemos que tiene una altura de 6 puntos. Igual, recordemos, las alturas solo las podemos medir sobre el plano del cuadro, es decir, sobre la línea que va de P a P'. Yo vengo aquí, mido esos 6 centímetros y sé que este punto donde me corta, ese punto es el punto que está a 6 centímetros. Voy a marcarlo para que quede claro, ese punto de ahí. ¿Vale? Este 10 que tenemos es la distancia que tenemos entre P y P'. Ahora, un fallo muy común, llegados a este punto, es levantar una perpendicular. Os adelanto, tienes que levantar una perpendicular y cortar directamente. Este punto no está a 6 centímetros de altura. Ese es un error muy grave. Luego la representación no te va a salir correcta. ¿De acuerdo? Ten en cuenta, cuando trabajamos en perspectiva cónica oblicua, las alturas las estamos midiendo única y exclusivamente sobre lo que sería la sombra de esta línea, es decir, sobre esta. ¿De acuerdo? Es decir, estos 6 centímetros, tenemos 6 centímetros en toda esta línea. Te voy a hacer una pequeña representación gráfica para que puedas verlo en movimiento. Ahora lo vas a ver enseguida. ¿Vale? Todo este par de puntos, ¿lo ves? Son 6 centímetros en profundidad. Pero solo corresponden a esta línea, no podemos nosotros cortar en ninguna otra, porque si te das cuenta, si nosotros cortáramos con AB, ese punto no va a tener 6 centímetros, va a tener bastante menos, con lo cual la representación no va a ser correcta. Bueno, entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Tenemos que hacer una perpendicular por el punto B, y el punto donde nos cortan, voy a representarlo para que lo veas, ese punto de aquí sería el punto B6, es decir, el punto B pero a 6 centímetros de altura. Esto sí que serían 6 centímetros de altura. Y ahora es desde este punto desde el cual nosotros tenemos que volver a fugar. Desde este punto fugamos al lado opuesto. Voy a volver a hacerte la misma representación de antes para que lo veas. Mira, esto funciona así. Si yo uno este con este, esta línea de aquí, serían 6 centímetros de altura, ¿lo ves? Eso es con lo que te tienes que quedar, con ninguna otra. Con lo cual, el punto ahí donde nos está cortando nos está representando esos 6 centímetros de altura que queremos. Y este punto de aquí sería el punto ABC. Está situado a 7 centímetros de anchura, a 4 centímetros de profundidad y a 6 centímetros de altura. Es decir, para representar cualquier punto, nosotros siempre tenemos que pensar en las 3 dimensiones, de la siguiente manera. Puedes hacerlo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pero siempre tienes que seguir un orden correcto. Primero calculamos la anchura, luego calculamos la profundidad y por último calculamos la altura. Acuérdate de este esquema y de esa manera lo encontrarás más fácil a la hora de presentar los puntos. Siempre piensa que primero tenemos que hallar un punto. Gracias a ese punto hallaremos el siguiente y una vez que tenemos ese, tenemos otro. ¿De acuerdo? Por eso suelo decir en otros vídeos un poco más complicados, donde hablo de la perspectiva cónica oblicua o frontal, incluso isométrica, una forma fácil de representarlo es lo primero de todo dibujar la planta. Porque una vez que tenemos la planta, ya tenemos 2 dimensiones de la figura. Y ya solo nos faltaría ir levantando alturas para encontrar las 3 dimensiones que corresponden a cada punto y de esa forma dibujar la figura en sí. Bueno, espero haberte aclarado un poco las ideas con el tema de la perspectiva cónica oblicua. De todas formas, si tienes cualquier duda, me la puedes dejar abajo en los comentarios del vídeo. Y si no, en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace a la página web donde tienes esto un poco más descrito, paso por paso, para que lo puedas entender y donde vas a encontrar también una aplicación interactiva con la perspectiva cónica oblicua, donde puedes mover puntos para ver cómo funcionan y demás. ¿De acuerdo? Y si no, aquí a la derecha te voy a dejar también el par de vídeos que te recomiendo para este ejercicio, que es uno en el que explico cómo funciona la aplicación interactiva y en el otro que es cómo situar estos puntos que tenemos aquí.